4º Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, Enseñar y Aprender desde la Diversidad y la Reflexión Crítica, junto con mi equipo de investigación, integrado por Sofía Valemontes, quien les habla, Juliana Fornero y María Noelia Galeto, presentaremos la ponencia La educación argentina como medio de reproducción de la historia oficial y las resistencias de las memorias orales desde el proyecto de educación intercultural bilingüe La Pequeña Francisca. Esta ponencia se propone analizar los sentidos que subyacen en la educación argentina, entendiéndose como medio de reproducción de la historia oficial y las resistencias de las memorias orales desde el proyecto Educación Intercultural Bilingüe La Pequeña Francisca. Para ello recuperamos desde una metodología cualitativa fragmentos de entrevistas realizados a Mariela Tulián en el marco de 2 trabajos finales de licenciatura en Educación Inicial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La primera dimensión que analizaremos se denomina la colonialidad como patrón de poder operante y perpetuador de Latinoamérica. Cuando hablamos de colonialismo, estamos de acuerdo en que nos referimos al proceso imperialista que desplegó los aparatos de dominio político y militar para garantizar la explotación del trabajo y las riquezas de las colonias en beneficio del colonizador, según como plantean Restrepo y Rojas. Parafraseando Husserl, durante estos procesos de colonización, la otredad no fue descubierta, sino encubierta, construyéndose como lo mismo de Europa. Su autoafirmación como centro de la modernidad exigía producir una diferencia colonial que en términos de no moderna incluyera los territorios, grupos, humanos, conocimientos, corporalidades, subjetividades y prácticas de la periferia. Bajo esta lógica moderna colonial, la alteridad fue incorporada a la totalidad de Occidente, empleando mecanismos de negación, alienación y asimilación hacia sus lenguas, religiones, nacionalidades, color de piel e inteligencia, como plantean Restrepo y Rojas, estableciéndose las siguientes categorías: Oriente-Occidente, primitivo civilizado, mágico-místico, científico irracional-racional y tradicional moderno, como plantea Quijano. Asimismo, el racismo fue consustancial a la experiencia colonial, convirtiéndose en el primer criterio fundamental para la legitimación del poder, obedeciendo en un principio a las referencias fenotípicas entre colonizadores y colonizados desde una razón individual, vulgar, determinada, primitiva y simplicista, y posteriormente a una determinada manera de existir definida como racismo cultural, según los planteos de Quijano. A partir de este hecho se dio origen a la colonialidad, entendiéndose como un proceso más bien complejo de dominio político y simbólico. Se hace complejo en la medida que tiene vigencia en la sociedad, puesto que se ha cotidianizado el hecho de pensar y aceptar que el orden originario de las cosas corresponde a la manipulación e imposición de jerarquías, entremezclándose sigilosamente, configurándose, haciéndose llamar modernos para poder gobernar desde la racionalización del ser humano, que tiene ausencias en el conocimiento de sus raíces, llevándolo al letargo de conocer y producir en lo nativo en el hábitat que le corresponde funcionar, citando a Ocaña, Arias y Conelo. En este sentido, la colonialidad fue estructurando las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas, filosóficas y ontológicas de la sociedad, a gusto y semejanza del statu quo, que mediante las colonialidades del poder, saber, ser y la madre naturaleza fue perpetuando la racialidad y la superioridad de ciertas culturas, etnias, religiones, por sobre otras, desde los planteos de Restrepo y Rojas. De esta manera se impuso el modelo eurocentrista como paradigma universal de la modernidad, el cual fue alcanzando una superioridad natural e incuestionable hasta lograr la organización colonial del mundo y simultáneamente su constitución, según los planteos de Calatú y Padrón. Así, todas las experiencias, historias, recursos y productos culturales se articularon en un solo orden cultural global en torno a la hegemonía europea u occidental, como plantea Quijano. En términos de progreso, se estableció la distinción entre lo atrasado y el desarrollo. Recuperando las palabras de Mariela Tulián, cachicuraca de la comunidad indígena Comechingón Tulián, la colonialidad continúa ejerciendo su dominio en las configuraciones identitarias de su pueblo, vivenciando constantes situaciones de negación y exclusión.
somos los que sufrimos el daño colateral desde ese concepto de progreso indiscriminado por parte de ese poder hegemónico, que es político, que es económico y que se traslada a lo social. Actualmente vale señalar que la colonialidad sigue perpetuando sus bases y su poder en una de las instituciones que operó como productora y reproductora de su lógica hegemónica, las escuelas. Al Bueno, el respecto, apartado lo denominamos la educación argentina como proyecto pedagógico para la consolidación de la historia oficial. Con la construcción de un Estado argentino que respondiera a las ideas imperantes de progreso, de razón y de iluminismo, la educación actuó como vía para alcanzar la civilización, teniendo en cuenta el modelo europeo máximo exponente del momento. La idea de una nación necesitaba de un proyecto político-pedagógico en el que pudiera concretarse. Entonces fue necesario desplegar las armas simbólicas para unificar y dar lugar a lo que muchos denominaron el crisol de razas. De esta manera, el sistema educativo nacional debió homogeneizar bajo la identidad nacional a todo ser que no respondiera a las lógicas modernas y europeas. La estrategia para integrar lo diverso, la otredad al proyecto de Estado, consistió, según Hedge, en universalizar la alfabetización al español y negar la historia de los distintos pueblos preexistentes de una historia oficial. Mariela Tulián nos comparte sus palabras. Ella nos menciona: el sistema educativo se montó para unificar culturalmente, lingüísticamente, a toda la población de ese entonces que vivían, y nos han corregido esas orientaciones, esas directivas, esa formación sarmientina. Y ya sabemos lo que es para Sarmiento los pueblos indígenas: somos barbarie, atraso, y lo contrario es lo europeo, que es el progreso. Entonces siempre eso ha quedado como plasmado de manera muy profunda. Además nos comparte: la primera herida emocional es dentro de los indios, en los miembros de la comunidad indígena. Nuestra historia no está contada en los libros de historia, porque en la historia de la memoria oral hay despojos territoriales, hay memoria oral de masacre de los pueblos indígenas, y eso no está reconocido en el currículum oficial. Persiguiendo la búsqueda por la liberación de la colonialidad, la comunidad indígena Comechingón Tulián considera necesario llevar a cabo un proceso de autosanación, sanar las heridas coloniales, reconociendo el sujeto en toda su integridad. Mariela anuncia la autosanación basada en la fe, de manera sincera, que lo que nosotros decimos es una verdad en todo sentido, desde el punto de vista de la cosmovisión y la espiritualidad. Derrocar esa versión de la historia oficial única que invisibiliza esa idea de la campaña del desierto, cuando no había desierto, o de la diversidad porque la Patagonia está llena de recursos, pero también la fe en algo más simbólico, en encontrarnos, en abrazarnos como hermanos. Bueno, este apartado lo denominamos el proyecto de educación intercultural bilingüe, la Pequeña Francisca como medio de resistencia. La propuesta educativa intercultural surge a partir del interés de Mariela Tulián, quien es la casqui curac de la comunidad Tulián Comechingón, por reivindicar los saberes, cosmovisiones y experiencias de su comunidad indígena Comechingón Tulián, ubicada en la localidad de San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, Argentina. Su apuesta está dirigida a la reivindicación y a la valoración de las memorias ancestrales, el derecho territorial y el reconocimiento de las voces de la comunidad indígena, sentando las bases para la construcción de una nueva nación y ciudadanía regidas bajo la bandera del amor. El proyecto de educación intercultural y bilingüe de la Pequeña Francisca surgió justamente por los de abajo, y en ese sentido Restrepo y Rojas afirman que es necesario consolidar un paradigma otro que parta de la diferencia colonial, generando transformaciones revolucionarias de praxis liberadoras. Cuevas Marín nos propone el concepto de la memoria del desprendimiento
para enunciar la experiencia de carácter decolonial que invita no solamente a reconocer las marcas coloniales, sino a sanarlas en su condición de inminente, integral y holística. Para resignificar la importancia que asumen las pedagogías decoloniales desde el campo educativo, compartimos lo planteado por Mariela Lacasqui-Curac de la comunidad. Ella nos dice: las nuevas generaciones de docentes deben asumir la descolonización como parte esencial de la educación para una sociedad más igualitaria, democrática e inclusive. Además, nos comparte: la idea es que nuestro proyecto sea sanador y por eso lo abordamos desde la espiritualidad. Ahí, en la espiritualidad, está la construcción del nacimiento de una nueva generación que ya no sufra esto, al que ya no le duela la colonización y la conquista. Estas expresiones de Mariela señalan la necesidad de configurar una educación de las pluralidades fundadas en intercambios sensibilizadores que implican poner en juego los distintos lenguajes y racionalidades con sus maneras de pensar, sentir, hacer, vivir, forjando un clima de reconocimiento hacia la multiplicidad de visiones que cohabitan en la realidad. En los espacios escolares interculturales en los que se busca la comprensión, el reconocimiento de los otros y el enriquecimiento mutuo entre sujetos diversos, la interculturalidad desde una perspectiva crítica y de praxis decolonial refiere, como menciona Walsh, a las complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturales diferentes. No obstante, la acción intercultural tiene que reconocer y partir de la asimetría de poder, ya sea asimetría social, económica y política, y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado como sujeto de identidad, diferencia y capacidad de actuar. La interculturalidad busca una transformación profunda de la sociedad en sus configuraciones políticas y sociales, transformar las configuraciones de pensamiento y de acción y crear nuevas y diversas formas de amar, de estar, de ser, de soñar y de vivir. Bueno, para concluir, pero también para abrir al debate y a la reflexión, vamos a compartir los resultados. El Sistema Educativo Nacional de la República Argentina se gestó como institución dispuesta a la consolidación de un Estado a gusto y semejanza de los intereses de la oligarquía de ese momento. Instituciones que, a través de la colonialidad como patrón de poder, construyeron una historia oficial bajo la pedagogía de la desmemoria. Una pedagogía basada en el silencio, la desmemoria, la amnesia y la tergiversación de la historia otra y el vaciamiento de las verdaderas identidades que configuraron a la otredad como extraño, extranjero, anormal, irracional, diferente, invisible. La educación, si bien responde a un medio de colonización, también se la conoce como medio de resistencia desde los aportes de Giroux. Partiendo de esta premisa, se hace eco el proyecto de educación intercultural bilingüe La Pequeña Francisca de la comunidad Zulián, volviéndose una praxis política, ética y pedagógica, ya que permiten la recuperación de los saberes de sus ancestros, los cuales ofrecen respuestas, abren caminos y señalan nuevos rumbos a los pueblos conquistados en su lucha por la liberación. Se trata de agrietar desde la posición de disconformidad y desde la posición de dominación y opresión hacia los pueblos indígenas, para sembrar caminos que permitan de manera colectiva prácticas, estrategias, metodologías que resistan, reexistan y rehumanicen. En ese sentido, las instituciones educativas tienen que ser el lugar de la disponibilidad y acogida, donde es preciso aprender de lo otro, lo distinto, lo desconocido, provocando inquietud, resistencia, cuestionamiento y vacío. Lupuri agrega que la educación
sola no basta la transformación, sino que hay que caminar hacia la lucha obrera, la política como política en el Estado. Asimismo, resulta insoslayable la desaprehensión del currículum, entendiéndolo como territorio de disputa político, resultando imprescindible descolonizarlo y repensarlo como un instrumento de lucha y resistencia en el cual se gestan proyectos como la Pequeña Francisca que persiguen la bandera de la reivindicación, reconocimiento y resistencia de la memoria oral de los pueblos indígenas. Muchas gracias por el espacio y por habernos escuchado.